Cada tiempo tiene su momento, y el momento de ese tiempo es ahora. Hola, yo soy Roberto Alba, y esta es Astrología de la Casa 8. El día de hoy vamos a hablar del eclipse de sol que sucedió el día 25 de octubre del 2022 en el signo de Escorpio. Este eclipse fue un eclipse bastante interesante porque el planeta Venus perfeccionó su conjunción con el Sol el día 22 y va a estar en conjunción con el Sol por varios días. Entonces, cuando fue este eclipse, el planeta Venus participó en ese eclipse y con, se alineó con el Sol y con la Luna. Y fue partícipe y en conjunción con el eclipse en el nodo sur. Am, Cuando vemos los eclipses, a veces los eclipses pueden marcar eventos. Ah, los eclipses han sido estudiados por civilizaciones milenarias desde que el mundo es mundo. Fue un fenómeno natural que capturó la imaginación del ser humano en civilizaciones, ya sean los griegos, los mayas, los chinos, los árabes. Todas las civilizaciones que notaron estos fenómenos astronómicos y astrológicos, o sea, han observado cómo los movimientos de los planetas son como las manecillas del reloj, como la introducción que le doy a mis videos. De eso se trata. O sea, los planetas y las alineaciones son como las manecillas del reloj. Y cuando tú aprendes a leer el reloj, entonces entiendes qué hora es, qué tiempo es. Y en el tiempo de los eclipses a veces pasan cosas. Yo personalmente, yo nací 5 días antes de un eclipse. Ah, lo interesante de mi nacimiento fue que yo no debí de haber nacido cerca del eclipse. Yo debí de haber nacido un mes después del eclipse. Pero había una conjunción que estaba sucediendo en ese entonces con el Sol en la constelación de Tauro y Júpiter estaba transitando en la constelación de Tauro. En ese momento, 5 días antes del eclipse, fue el momento en el que yo nací. Pero yo nací a los 8 meses del embarazo de mi madre. Lo interesante fue que por tratar de, de comparar, de tratar de ver a un eclipse y cómo se puede manifestar en el mundo real, tomé mi mapa, pero en vez de verlo desde el punto de vista como mi mapa, lo transporté y lo puse en el mapa de mi madre. Y en el mapa de mi madre, el Sol estaba haciendo un tránsito en la constelación de Tauro, junto con el planeta Júpiter, cerca del eclipse, en la zona de la casa 5 de mi madre. Y la casa 5 de, de la carta es la casa de los hijos. El primer hijo que tuvo mi madre fue cuando el Sol y el planeta Júpiter estaban haciendo un tránsito en la casa 5, que es la casa de los hijos de su mapa. Cambié mi mapa y en vez de hacerlo, de ver mi mapa
como mi mapa, lo transpuse y lo convertí en parte de la historia de mi madre. Porque yo soy parte de esa historia. Porque yo nací de mi madre. Entonces cuando ves cuando vi ese tránsito y vi esa ese fenómeno cómo se dio, porque fue un tránsito, o sea, yo debí de haber nacido un mes después. Yo no hubiera estado cerca de los nodos, pero por un tránsito que se dio y se alinearon los demás planetas. La Luna hizo un trino con Marte, Marte hizo un trino con el nodo norte. Estaba viendo una cuadratura de Venus con Marte, una conjunción entre Venus, entre Marte y Saturno. Y en ese momento fue en el momento en el que yo nací. Pero transportando esa posición y ese alineamiento de planetas y los transporto a la carta de mi madre, entonces ya no se vuelve mi historia, estoy viendo estoy viendo mi historia como parte de la historia de mi madre. Y ahí es donde encuentras esos, um, esos momentos en los que las piezas encajan. Regresando al eclipse de Escorpio. El día del eclipse, yo tenía muy presente cuándo iba a ser el día. Yo sabía que iba a ser el 25 de octubre. Lo tenía marcado en el calendario. Es un día que uno trata pues de llevársela suave, porque los eclipses son días delicados. Y recuerdo que llegué de trabajar y mi madre me comunicó que una de mis tías había fallecido. Y lo primero que salió de mi boca, digo, se falleció el día del eclipse. Dijo, y mi mamá también como que no le caía el 20, fue como cuando le hice mención, se fue el día del eclipse. Y dice, sí, sí es cierto. Y le digo, y yo estaba pensando que tenía razón, o sea, se veían los planetas porque este eclipse no era un eclipse regular, porque no era solo el eclipse del Sol y la Luna, sino que Venus estaba ahí en ese eclipse. Y cuando metes a Venus en el eclipse, había oído a otros astrólogos hablar de predicciones y cosas que podrían pasar y dicen, no, pues una cosa que puede pasar en el eclipse, dice, una figura, uh, una figura femenina con bastante fuerza, o sea, se puede apagar. Y yo me quedé, wow, sí, sí, sucedió. Otra cosa que también sucedió fue que uno de los muchachos con los que yo trabajo en, en mi trabajo, valga la redundancia, su papá falleció. Su papá también tenía problemas de salud. Parecía que estaba mejorando y de repente, desgraciadamente, su salud uh, recayó y falleció repentinamente. Y fue en estos días del eclipse. No quiero decir que los eclipses nomás quieran decir que suceden muertes o que suceden... O sea, también suceden nacimientos. Yo nací cerca de un eclipse. Y se dice que las personas que nacen cerca del eclipse están conectadas con los eclipses. Y supongo yo que la conexión que existe con los eclipses es de que a lo mejor, y lo digo por mi propia experiencia, a lo mejor una persona que nace cerca de un eclipse ah, está más cerca de esa energía y la percibe más,
la percibes porque estás más cerca de ella. No. Así es como funciona el ser humano. O sea, tú percibes lo que está cerca, lo que puedes sentir. Y obviamente si naciste cerca de un eclipse, pues probablemente puedes sentir las energías de los eclipses. Am, Cuando uno ve un alineamiento astrológico y ves cómo se manifiesta en el mundo real, estos son los momentos en los que dices tú realmente, wow. O sea, los alineamientos de los planetas son como ver las manecillas del reloj. Por eso, esa es la introducción de mis videos. Porque los planetas nos están diciendo qué hora es. Y a veces se viene un eclipse de luna el 8 de noviembre en el signo de Tauro y veremos qué nos trae. Cuando hay un eclipse es un corte, el eclipse de sol es un corte de la luz del sol. Eso es lo que sucede. Se corta la energía por un pequeño, ah, por un pequeño tiempo. Eso es lo que pasa cuando sucede un eclipse de sol. Y son momentos que vienen y se pueden calcular y sabes que, o sea, se dicen que son momentos, eh, los eclipses están asociados con el destino porque los eclipses van a suceder. O sea, un eclipse no se va a detener, el eclipse va a suceder. Y así como sucede el eclipse van a suceder cosas. Y, y cuando suceden las cosas y las vemos como astrólogos, pues a veces así es cuando como empezamos a llenar la experiencia de no tanto las predicciones, porque no es como decir que predicciones, pero o sea, pero ahí es donde entra la predictibilidad de la astrología. Es como cuando va a llover, o sea, ¿por qué? Porque estoy viendo las nubes y se ve como que va a llover, o sea, ya huele a tierra mojada. Si cuando tú sabes que vas a llover, que va a llover porque ya has visto llover y eso, entonces, o sea, tú ya sabes. Cuando una persona nunca ha experimentado eso, no sabe ni de qué estás hablando. Veremos qué es lo que va a pasar con los demás eclipses, pero quería compartir el día de hoy um, mi experiencia que tuve con los eclipses, la experiencia que tengo yo con los eclipses y el vínculo que tengo yo con la energía de los eclipses personalmente y compartiendo un poco cómo se ve el eclipse y cómo se ven los tránsitos, digamos, en la carta de otra persona, en este caso en la carta de mi madre. Este es el tema de este video. Recuerden que nosotros estamos aprendiendo el lenguaje de las estrellas porque estamos hechos de ellas. Y es aprendiendo el lenguaje de las estrellas en el que las estrellas se conocen ellas mismas. Hasta la próxima, yo soy Roberto Alba y esta fue Astrología de la Casa 8. Hasta luego.